Hola, muy buenas tardes. Yo soy Adriana Macías, CEO de Media Solutions SaaS Misión Pyme. Y hoy quiero compartir con ustedes los hallazgos e investigaciones que hemos venido realizando durante el último año con la pequeña y la mediana empresa para que ustedes sepan cuáles son esas expectativas que tienen los empresarios este año en términos de la reactivación, cuáles son sus preocupaciones y cuáles son los retos que tendrán que enfrentar a lo largo del 2021. Vamos a iniciar un poco sobre cómo tomó el anuncio de cuarentena a la mayoría de los empresarios en Colombia. Evidentemente nadie estaba preparado para un evento de esta naturaleza y muchos empresarios nos han dicho pues que esto fue una noticia que afectó a todo tipo de empresa, microempresa, pequeña, mediana, grande, todos estábamos en el mismo barco, lo que de todas maneras no quitó que fuera un shock para la economía y en general para todos los colombianos. ¿Qué encontramos? Que las micro y las pequeñas empresas pues estaban menos organizadas y preparadas en términos de flujo de caja para enfrentar esta coyuntura que se volvió más que coyuntura el estado de las cosas en el año 2020. Y según diversos estudios y diversas fuentes de cámaras de comercio y de gremios, en promedio esas pymes, esas MIPYMES, tenían entre 15 y 22 días de caja disponible para soportar la situación sin generar un solo peso de ingresos. El tercer factor que también impactó de manera muy fuerte a este segmento de empresas fue pues la extensión de la cuarentena mucho más allá de lo que la mayoría estábamos pensando inicialmente. De hecho, este alargue de la cuarentena pues significó que muchos empresarios que en un principio pensaron que podían aguantar 2 o 3 meses decidieran desistir después de junio o de julio en vista de que iba a ser muy complejo reactivar sus operaciones y sobre todo enjugar las pérdidas que se estaban generando durante esos meses en los cuales no hubo ningún tipo de generación de ingreso para ciertas actividades como hotelería y turismo y restaurantes. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto que ocurrió en esas primeras 2 semanas cuando se anuncia la cuarentena? Y son 2 tipos de reacciones que marcan posteriormente la ruta, bien sea de la reactivación o del deterioro de las empresas. Por un lado, encontramos un nutrido grupo de empresarios que se quedaron como una especie de shock y se fueron para la casa en medio de la cuarentena, se quedaron guardados en su casa pensando que se trataban de unas vacaciones cortas y que en pocas semanas todo iba a volver a la normalidad. Lógicamente, estos son los empresarios que están un poco desconectados del ecosistema, que están desconectados de lo que pasa en el mundo de los negocios a nivel internacional y que no tenían todavía nociones de lo que estaba ocurriendo en Europa y en otras latitudes del planeta con la economía y con los diversos negocios. Estos son los empresarios que se quedaron en su casa, no recortaron gastos, tampoco fueron muy eficientes planeando la manera en que se iban a financiar a 3, 4 o 5 meses y tampoco evaluaron el impacto que iba a tener esa cuarentena sobre sus negocios. En esencia, los empresarios que típicamente piensan en el corto plazo, en recoger ingresos para pagar la nómina al final del mes, pero son los empresarios que no se proyectan y que no saben cómo van a terminar el año. Si no lo saben en pandemia, sin pandemia, pues mucho más difícil queda saberlo con pandemia. Y vimos otro grupo, infortunadamente minoritario, de empresarios muy previsivos que ya estaban, bien sea porque sus negocios están conectados con el mundo a través de operaciones de importación o exportación, o porque tienen nexos con empresarios en otros continentes que sí tenían claro que la situación era grave. Y estos fueron los empresarios que incluso un par de días antes de que se decretara la cuarentena, revisaron caja, que empezaron a gestionar con sus bancos recursos para aguantar de 2 a 3 meses mínimo una caída de sus ingresos aproximadamente del orden del 50 o el 80%. Realmente fueron empresarios que vieron de una manera muy ácida el panorama y lo que hicieron fue básicamente ampliar su capacidad de caja y reducir al máximo desde el día 1 los costos y los gastos de operación.
Renegociaron arriendos, no perdieron tiempo en hacerlo. Si podían liquidar activos, procedieron a la liquidación de los activos. Renegociaron de manera muy proactiva también el tema de nóminas y recortaron una parte del personal que definitivamente no iba a ser esencial para la operación. Aunque muchos se comprometieron con su personal y procuraron hacer reasignación de roles, otros fueron bastante responsables y decidieron hacer una liquidación ordenada de ese personal que sabían que no iban a utilizar en esas circunstancias y que de mantenerlo iba a ser mucho más difícil que ese barco se mantuviera flotando en ese mar picado. Entonces, esos dos grupos de empresas continuaron navegando en ese primer mes de pandemia. Los que no hicieron nada en un principio, pues entraron rezagados ya a la actividad de reactivación, de empezar a sobrevivir más que reactivación. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Llegaron por lo menos con 2 semanas de retraso a cuestionarse cuál iba a ser el futuro de sus organizaciones. Y 15 días después de que se decreta la cuarentena, es decir, en la primera o segunda semana de abril, empiezan a abrir los ojos y a darse cuenta de que el tema es muy serio y de que no pueden quedarse sin generar ingresos. Según una encuesta que realizó la Cámara de Comercio de Bogotá, aproximadamente el 40% de los empresarios el año pasado se dedicó a otras actividades distintas a las que usualmente solía realizar con el fin de generar ingresos. Y esos ingresos iban básicamente a supervivencia. La mayoría empezó a también hacer el recorte de personal. Infortunadamente, lo que nosotros hemos encontrado también es que muchas empresas pues respondieron a este llamado de no afectar el empleo en Colombia y se quedaron con un personal que estaba inactivo demasiado tiempo. Otras empresas, las que estaban listas y fueron muy proactivas, comenzaron a trabajar en los nuevos productos y servicios y a testear nuevos canales de venta. Mientras las empresas que no habían hecho nada desde un principio apenas estaban empezando a pensar cómo iban a mantenerse vivas, estas empresas que fueron muy proactivas desde un principio ya estaban testeando nuevos canales de venta, ya estaban testeando nuevos productos o servicios y estaban haciendo todo el foco en apuntalar el proceso comercial. ¿Por qué? Porque simplemente ya tenían los recursos que les permitían respirar con cierto nivel de tranquilidad durante los próximos 3 o 4 meses de vicisitudes que estaban por enfrentar. Estas empresas también en esas 3 o 4 semanas posteriores al anuncio de la cuarentena procedieron a ajustar todas las condiciones de trabajo en casa de sus empleados, enviándoles equipos y formalizando la manera en la cual iban a trabajar y revisando sus esquemas de comunicación. El tema de comunicación para estas empresas proactivas fue fundamental, de tal manera que se pudiera mantener alineada toda la organización en función de los objetivos y se pudiera bajar de cierta manera el nivel de incertidumbre que estaban viviendo los trabajadores en ese momento, con muchas noticias preocupantes y con mucho miedo, lógicamente, no solamente en términos de la situación económica, sino de la situación de salud que estábamos enfrentando los colombianos y en general, pues, los seres humanos en el planeta Tierra. Otro fenómeno que se vivió es que casi de manera automática se empezaron a reajustar los procesos de rotación de cartera. La cartera en Colombia empezó a rotar mucho más despacio. Esto es una cadena. En la medida en que los clientes empezaron a bajar pedidos, pues también se empezaron a incrementar los inventarios de las empresas. Entonces aquí se vio un proceso más complejo en donde el flujo de caja era fundamental, pero estaba atorado en los inventarios y las existencias y en una recuperación de cartera mucho más lenta de lo usual. El cierre del año 2020 y comienzos del año 2021, pues empezó a manejarse un nivel de pesimismo en ese cierre del año 2020. Según esta encuesta de Confecámaras y cámaras de comercio del país, pues el 60.4% de las empresas continuaba registrando operaciones con restricciones, en gran medida porque se mantienen las medidas de pico y cédula, porque en algunos casos también se decretaron toques de queda, y este tipo de decisiones de los gobiernos locales pues impactaron la demanda y la salida de muchos colombianos y lógicamente también el miedo al contagio.
El 20% de las empresas ya reportaron operación plena y son empresas que estaban sobre todo asociadas a las actividades de producción de alimentos y de droguerías y productos farmacéuticos que desde un principio han tenido la posibilidad de operar sin restricciones. El 5.7% de las empresas consultadas, más de 10.000 empresas consultadas en esa encuesta, reportó que se encontraba ya en cierre definitivo o en procesos de liquidación. Un 3% estaba en cierre indefinido porque forma parte de esas empresas en actividades económicas que definitivamente no han empezado a operar porque están restringidas esas actividades, y un 10.7% estaba aún en cierre temporal. En cierre temporal, ¿por qué? Porque su dinámica de ingresos no es lo suficientemente alta para soportar esa apertura. Entonces son empresas que prefieren mantener el cierre temporal en tanto se define una perspectiva más clara para su actividad económica. En diciembre también encontramos unos fenómenos adicionales y suponemos que se va a reflejar eso más adelante, en marzo aproximadamente, y es que un porcentaje de empresas que aguantaron durante el año ciertos gastos, algunas movidas por un sentimiento de solidaridad, otras porque tenían la esperanza de una reactivación empezando el año 2021 y no querían que su equipo de trabajo pues se perdiera o perder sobre la construcción de capacidades, pues se dieron cuenta que en diciembre era un mes en donde todavía no estaba muy despejado el panorama y decidieron liquidar o terminar los contratos de arrendamiento sobre locales y bodegas. Y también una buena parte de esas empresas hicieron una evaluación final del personal que consideraron no era esencial para una operación en tiempos de incertidumbre y decidieron finalizar esos contratos que se finalizaban o que terminaban en diciembre o no renovarlos. De esa manera, pues pensamos que en diciembre se profundizó un poco la situación de desempleo y también se salieron al mercado pues más locales y más bodegas que estaban en ese momento en arriendo y que muchos empresarios, incluso independientes, decidieron liberar para arrancar un 2021 mucho más livianos, dado que la incertidumbre, como lo vemos en este slide, es uno de los factores críticos que marcan la ruta de acción de los empresarios en este 2021. Incertidumbre derivada de ¿qué? De un eventual incremento de la curva de contagios, como se ha venido dando en diferentes países de Europa, y a las consecuentes medidas de mitigación que pueden tomar los gobiernos en el orden local, regional o nacional. Sin embargo, también hemos percibido que el inicio de la vacunación en Colombia pues está generando cierto nivel de optimismo. Aunque esté restringida esta primera etapa para las personas mayores de 80 años y el personal de salud, pues se manda un mensaje muy positivo que hace que la gente esté en una actitud un poco más optimista frente a lo que puede pasar con la economía y con nuestra sociedad a lo largo del 2021. Vemos también un bajo interés por parte de los empresarios por iniciar procesos de internacionalización. Nosotros habíamos hablado el año pasado con varios expertos que mencionaban la posibilidad de que se recompusieran cadenas de suministro a nivel internacional, dada la alta dependencia de China como proveedor de insumos a nivel mundial. Y se hablaba de que muchas empresas estarían evaluando la posibilidad de mover sus operaciones o de mover sus plantas de producción, incluso de buscar y recomponer sus cadenas de suministro hacia países más cercanos, países ubicados en América Latina. Aquí se marca lógicamente un interés claro y una oportunidad muy grande para muchas empresas en Colombia. Sin embargo, dado que hay mucha incertidumbre todavía y que los recursos están menguados precisamente por un 2020 muy complejo en términos de generación de ingresos, las empresas no están en un gran interés de iniciar procesos de internacionalización y más bien están muy enfocadas en la reactivación a nivel local. También se mantiene, y esto es una buena noticia, una agenda de adopción digital, que si bien se va a dar sin prisa, también se va a dar sin pausa. Los empresarios ya hicieron conciencia, incluso los más tradicionales, de la necesidad
de dotar a sus organizaciones de herramientas digitales que les permitan ser mucho más eficientes, pero además aportar a la gestión y al control de los costos y los gastos. En esencia, este factor de control férreo de costos y gastos va a ser el factor común en todos los sectores y en todas las empresas, incluidas aquellas empresas a las que les fue muy bien el año pasado. ¿Y cómo lo vamos a ver reflejado? Lo vamos a ver reflejado, por ejemplo, en decisiones de reorganización de planta de personal y la política de no contratar personal adicional a lo largo del año para mantener controlado el costo de personal. La segunda decisión que vemos clara en la ruta de los empresarios del segmento de micro, pequeña y mediana empresa es el máximo uso de activos disponibles y de su planta de producción. En ese orden de ideas, si había planes de inversión para abrir nuevas plantas, están congelados. O sea, la mayoría de las inversiones para abrir nuevas operaciones o para hacer nuevas contrataciones en proyectos diferentes a la operación rutinaria de la organización están en este momento en stand-by. Seguramente se van a mantener así hasta junio del 2021, cuando ya va a estar mucho más claro qué es lo que va a pasar en el segundo semestre del año y cómo evoluciona la curva de contagio y qué tanto impacto está teniendo la vacunación dentro de los colombianos y a nivel internacional. Porque la ventaja que tenemos es que otros países nos llevan la ventaja y podemos nosotros ver cómo responden las economías en esos países. El tercer factor que tenemos claro que está en la ruta de los empresarios es una contención total de la deuda financiera. Los empresarios tienen mucho miedo de solicitar más crédito. En esencia, el empresario lo que está buscando es gestionar su deuda actual, no quiere incrementar sus niveles de endeudamiento. En muchos casos se han gastado sus recursos de capital propio que tenían disponibles, pero lo que van a buscar es de alguna manera recomponer su estructura de endeudamiento para poder liberar esa caja al máximo y tener efectivo disponible de reserva en caso de urgencia. Y finalmente, también está sobre la mesa de los empresarios, como les mencionaba previamente, la adopción de herramientas digitales, pero de bajo costo. Están dispuestos a probar con plataformas en la nube, están dispuestos a probar soluciones que vengan entregadas bajo un formato de suscripción mensual para ellos evaluar y probar y definir si definitivamente ese tipo de soluciones son las que se ajustan a su modelo de negocio o no. Así que vamos a ver una preferencia por estas plataformas y estas soluciones digitales enfocados hacia la eficiencia en procesos productivos, en procesos administrativos y en la gestión comercial. ¿Qué es lo que vamos a ver? La búsqueda de los empresarios de soluciones digitales que les permita hacer más eficiente, hacer más eficiente el manejo de los inventarios, la gestión de cartera y agilizar el proceso comercial a través de herramientas de mercadeo y ventas en un ambiente digital. Viene aquí un cuestionamiento que nos hemos hecho en Misión Pyme en los últimos meses y es si es cierto esto de que nos reinventamos en el año 2020 gracias a la pandemia. Y lo que estamos viendo en el equipo de trabajo de investigaciones en Misión Pyme es que realmente pues no nos reinventamos. Muchos lo que hicimos fue algunos ajustes para sobrevivir. Pero en la medida en que estamos viendo que avanzamos hacia la normalización, estamos encontrando comportamientos y decisiones muy orientadas a lo de siempre. Empresarios que le huyen al ejercicio de la innovación disruptiva en particular, incluso a ejercicios de innovación incremental. La verdad es que es muy pequeño el grupo de empresarios que decidieron lanzarse a la reinvención. Muchos sobrevivieron, muchos intentaron nuevos modelos de negocio y en este momento, si no han recogido frutos de esa reinvención espontánea que se dio en su momento por desesperación, pues están nuevamente retomando sus actividades con una mentalidad más antigua, más orientada hacia lo que es la pyme tradicional que hacia una pyme realmente innovadora. ¿En dónde vemos que sí hubo ganancia? En que se ganó una mayor disposición para la transformación digital, tanto a nivel de los procesos internos como en materia de mercadeo y ventas, que de todas maneras siguen siendo procesos que le están costando más a las pymes tradicionales.
en donde vemos que hubo una ganancia enorme y hemos registrado casos muy interesantes de emprendimientos y microempresas que gracias a la pandemia se lanzaron al mundo de las ventas digitales y ganaron un terreno gigante frente a las pymes más tradicionales. Estas microempresas y emprendimientos, precisamente por su necesidad de supervivencia, sí supieron sacar partido del mundo digital y han logrado escalar tanto en tamaño de negocio como en modelo de negocio. Entonces, las pymes más tradicionales están hoy siendo retadas por esas microempresas y esos emprendimientos que les ganaron unos cuantos kilómetros de ventaja durante el proceso de la pandemia en el mundo digital. ¿Qué estamos viendo? Pues que la presión digital se va a mantener sobre todas las empresas. Una pyme que no esté pensando en su transformación digital realmente no tiene herramientas para sostenerse en el futuro. Una vez se supere la crisis por la pandemia, van a venir otras circunstancias difíciles y ya nos dimos cuenta que la afectación es global, no es solamente local, se están dando fenómenos de afectación global. Sin embargo, las empresas de comercio no quieren perder los lazos con el mundo real y continúan con la esperanza de que sus clientes retornen a sus locales una vez se supere la situación. Y así se vio en diciembre. Muchas personas continuaron asistiendo o lograron volver a los locales comerciales de sus principales marcas o de las marcas de su preferencia. Sin embargo, la tendencia a la compra a través de los medios digitales, pues definitivamente llegó para quedarse y continuará afianzándose, a pesar de esas expectativas de volver a recibir clientes en los locales por parte de las pymes, en especial las más tradicionales. Va a ser necesario que las empresas sigan centrando esfuerzos en mejorar sus procesos de mercadeo y ventas a través del canal virtual. ¿Qué necesitan entonces los empresarios este año para poder salir adelante y llegar a diciembre con menos afectación de la que vimos el año pasado? Claramente la llegada de los procesos de vacunación pues da, como les comentaba, cierta parte de tranquilidad y optimismo en muchos sectores, pero en esencia lo que están necesitando los empresarios son valores agregados y servicios. Encontramos una necesidad clara de acompañamiento para mejorar la gestión en finanzas y lograr una efectiva reestructuración del endeudamiento. Los empresarios, después de este 2020 complejo en términos de las cajas, de la caja y de los ingresos, definitivamente ya entienden que contar con efectivo disponible es fundamental para la supervivencia de los negocios. Dos, vemos que están buscando apoyo para poder enfrentar con eficiencia los procesos de cultura del cambio y de gestión de su personal. El personal viene agotado de un año complejo en donde se han presentado fuertes impactos emocionales, impactos en la salud, impactos económicos dentro de las familias que han perdido la capacidad adquisitiva que tenían antes de la pandemia. Así que va a ser muy necesario que las empresas vuelvan a centrar el foco en acompañar a su equipo de trabajo, en recuperar de cierta forma la normalidad y en volver a generar optimismo en lo que se está realizando. Sabemos que en la mayoría de las empresas el personal se alineó y contribuyó a que las empresas sobrevivieran, en muchas de ellas, pero también sabemos que estos son procesos que agotan al equipo de trabajo, por lo tanto se requiere una visión mucho más moderna y anticipar problemas que se puedan presentar precisamente en función de ese cansancio que se puede estar presentando dentro de los equipos de trabajo. Estamos viendo también un fenómeno y es que las empresas se dieron cuenta de la necesidad de modificar los modelos de operación de sus trabajadores. Estamos viendo que muchos trabajadores en diversas instituciones se quieren quedar por lo menos en un modelo de alternancia en donde pueden ir a las oficinas a trabajar, pero quieren también mantener de alguna manera flexibilidad para trabajar desde sus casas y en el caso en que tenga que volver a las oficinas, lógicamente respetando las normas de bioseguridad. Pero lo que tenemos claro es que la manera de trabajar de nuestras empresas en Colombia cambia. La gente no quiere continuar en los trancones 1 hora o 2 horas para desplazarse a sus sitios de trabajo todos los días.
Y eso va a implicar también que las organizaciones empiecen a pensar qué tipo de herramientas tecnológicas les permiten garantizar la seguridad de la información, también garantizar la conectividad de sus empresas, de sus trabajadores y sobre todo impulsar la productividad y el bienestar de estos trabajadores que quieren y están interesados en mantener un modelo de trabajo en casa o de teletrabajo o de alternancia y flexibilidad horaria. Vemos otra área en la cual va a ser muy importante encontrar esos servicios y valores agregados y es en alternativas para optimizar los procesos de mercadeo y ventas de las organizaciones en un entorno virtual. Sabemos que hubo una explosión de oferta de cursos y de capacitaciones desde cámaras de comercio, que según varias encuestas, pues son las entidades en las que más han confiado los empresarios para enfrentar este momento complejo de la economía colombiana y en general de la economía en el mundo. Sin embargo, todavía hay muchas oportunidades. Ya hay un interés claro de empresas de distintos tamaños por incursionar en el mundo virtual, pero no sabemos si las agencias que están disponibles hoy están realmente preparadas para atender los requerimientos y las necesidades de esas MIPYMES que están interesadas en ingresar al mundo virtual. Entonces ahí vemos claramente una oportunidad para todo este sector del mundo de las agencias digitales, pero no vemos muy claramente que haya realmente una oferta idónea para atender esas necesidades cada vez más claras, más grandes y más demandantes. Y finalmente, vemos también que hay un grupo de empresas, en especial las empresas medianas, que están buscando profundizar en el proceso de renovación de su modelo de negocio. ¿Por qué? Precisamente porque los microempresarios y los emprendimientos que se lanzaron al mundo digital les lograron dar lecciones muy valiosas de cómo se puede crecer en el mundo digital. Y esos modelos de negocio que están alineados con las antiguas economías, con la economía 3.0, pues no responde a estos requerimientos del consumidor y no responde a la competencia cada vez más idónea de estos emprendedores digitales, mucho más jóvenes, más capacitados para atender los retos del mundo digital. Quiero invitarlos a generar, si ustedes desean profundizar en esta presentación que les acabo de hacer, estamos dispuestos en Misión Pyme a acompañarlos en una cita personalizada para que ustedes puedan hacernos todas las preguntas que tengan disponibles sobre las necesidades de las empresas en este 2021 y también sobre la manera en que están enfrentando y las estrategias que están desplegando en este momento los empresarios, bien sea por segmentos, por actividad económica o por región. Así que vamos a tener la posibilidad de agendar estas citas personalizadas con sus equipos de trabajo para que profundicemos en los temas que son de más interés para su gestión como aliados fundamentales de la pequeña y la mediana empresa en Colombia. Les agradezco mucho la atención y quedamos atentos a sus comentarios y a la cita que ustedes puedan agendar escribiéndonos a wendy.uribe@misionpyme.com.co. Muchas gracias.